Buenos días, estudiantes, buenos días, padres de familia. Recuerden que esta semana nuestra experiencia es al rescate de los animales amenazados del Perú. ¿Está bien? Nuestro objetivo es aprender todo respecto a los animales y si fueras una experta o un experto en la conservación de los animales de nuestro país, ¿qué información deberías compartir con otras personas para valorarlos y protegerlos de las amenazas? Por eso las actividades del día a día se van a desarrollar conforme a, a ese tema de rescatar los animales amenazados del Perú. Muy bien, el día de ayer no había mandado la ficha, ¿verdad? Para desarrollar, por eso les dije que que hoy lo íbamos a hacer junto conmigo. La ficha Los animales amenazados del Perú. Estas preguntas las publicamos, las lanzamos ahí al WhatsApp y les pedí que lo conversen en familia, ¿verdad? Si han sentido amenazas, si han sentido amenazados y nosotros vamos a leer los siguientes conceptos relacionados con los animales amenazados. Diversidad biológica. Dice, es el número y la variedad de plantas y animales vivientes sobre el planeta. Para sobrevivir, la especie humana depende de la diversidad biológica, ¿verdad? Dependemos de la diversidad biológica, que es el número y la variedad de plantas y animales, ¿verdad? De plantas y animales. Ustedes se preguntarán, ¿estos animales cómo se llaman, profesor? Vamos a ir desarrollándolo conforme a las actividades, ¿ya? Hay algunas que de repente ustedes reconozcan inmediatamente, otras que necesiten buscar información, pero no se preocupen, vamos a ir desarrollándolas poco a poco. Muy bien, entonces vamos a seguir con los otros conceptos que nos dicen. Dice fauna. Es el conjunto de animales de una región o un país. Se divide en fauna silvestre, animales que no son criados por los seres humanos, y fauna doméstica, animales criados por los seres humanos, ¿verdad? Silvestre, que no son criados por los humanos. Doméstica, que sí son criados por los seres humanos. De repente también en casa ustedes en algún momento han llegado a criar animales o de mascotitas también lo deben de tener, ¿verdad? Eso sería animales domesticados. Viene de doméstico, viene de hogar, viene de casa, ¿ya? Flora, dice, es la vegetación propia de una región de acuerdo con el clima y otros factores del ambiente. Entonces, si son propias de una región, de repente lo que nace o lo que crece, lo que se desarrolla en una región de la sierra sea diferente a la costa o a la selva, ¿verdad? Porque tiene o está de acuerdo al clima y a otros factores del ambiente, el tipo de suelo tal vez. Entonces, la flora es la vegetación. Seguimos. Animales en peligro de extinción. Son aquellos que están en peligro de desaparecer del planeta. Y aquí tenemos dos animalitos en peligro de desaparecer del planeta y son peruanos. A ver, vamos a ver. Otro concepto, tala ilegal de árboles. Es la actividad que consiste en cortar árboles sin autorización, sin importar que sean el hogar de diversos animales. Y aquí vemos una foto de la tala ilegal de árboles, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Para aprender sobre cómo el ser humano se relaciona con el ambiente y genera amenazas a los animales, lee los siguientes casos. Vamos a ampliar un poquito para que puedan mirarlo. Ya está. Dice, mono aullador rojo o colorado. Aquí está uno de los primeros animales que vimos en el concepto, cuando leímos el concepto de diversidad biológica, ¿verdad? Mono
aullador rojo o colorado. Dice, los seres humanos han destruido y siguen destruyendo mucho del espacio donde viven los monos aulladores rojos. Talan los árboles con el fin de vender la madera o usar los terrenos para obtener petróleo o sembrar y criar animales domésticos. También cazan a estos animales para venderlos como mascotas o alimento. Por el ruido que hacen, los cazadores pueden ubicarlos con facilidad. Bien, aquí vemos al mono aullador, el espacio en donde ellos viven, habitan, y aquí el espacio que se genera cuando destruyen ese espacio donde él vive, ¿no? Las maderas para obtener petróleo, dijo, ¿verdad? O para criar animales o sembrar, ¿no? Dice, hay una pregunta para responder y la vamos a responder conmigo. ¿De qué formas estas actividades humanas amenazan al mono aullador? A ver, estas actividades de la tala de árboles o de las actividades para obtener petróleo, criar animales. Estas actividades, ¿cómo amenazan al mono aullador? ¿Cómo amenazan? ¿Verdad? El espacio donde viven esos monos son destruidos. Y también, otra cosita, los cazan para venderlos como mascotas o alimentos. Entonces, estas actividades humanas para talar, obtener petróleo, sembrar o criar animales, venderlos como mascotas, son las que amenazan al mono aullador. Son varias, ¿verdad? Vamos a repasar. Talan los árboles, es uno. Usan los terrenos para obtener petróleo, sembrar, vegetación obviamente, y criar animales domésticos. También para venderlos como mascotas. Este mono está muy amenazado, ¿verdad? Son muchas de las actividades que lo afectan. Vamos a seguir leyendo el caso de la tortuga dorso de cuero. Tortuga dorso de cuero. Esta es la tortuga dorso de cuero. Viven en el mar peruano y anida sus huevos en las playas, los cuales son saqueados, por ello cada vez nacen menos tortugas. Anida, quiere decir que ahí la tortuguita pone sus huevos para que puedan nacer más tortugas, pero estos lugares son saqueados, como vemos aquí, o invadidos, entonces no le queda espacio a la tortuga. Seguimos, también tiene problemas para anidar porque hay más playas habitadas por las personas, quienes usan luz artificial durante las noches. Otra amenaza para ella son los plásticos en el mar, a los cuales confunde con alimentos, lo cual le ocasiona la muerte. ¿De qué manera o de qué forma las actividades humanas amenazan a la tortuga dorso de cuero? Ya sabemos que saquean. Tú has escuchado de repente esta palabra en algunas noticias, ¿verdad? Roban a esos huevitos que están en las playas, o también porque hay muchas playas habitadas. Ya son dos amenazas, dos actividades. El robo, saquearlos, el que haya playas más habitadas por personas y estén con luz durante toda la noche, lo que no permite que los huevitos se desarrollen. Y otra amenaza, los plásticos en el mar. Estas tortuguitas creen que los plásticos son sus alimentos y eso, al comer ese plástico, ocasiona la muerte. Entonces, son varias las amenazas, ¿verdad? El saqueo, playas habitadas, luz artificial durante la noche y los plásticos en el mar que los confunden con alimentos. Muy bien, vamos a seguir conociendo a otro animal. Cóndor andino. Esta especie, ¿verdad? Es una de las aves más reconocidas de nuestro país. La principal amenaza que sufre
esta ave es su captura para exhibirlo en circos y fiestas patronales en diferentes pueblos. También se los caza para usar sus plumas y otras partes de su cuerpo. El cóndor andino, ¿verdad? Dice aquí, ¿de qué forma estas actividades humanas amenazan al cóndor andino? Los capturan para exhibirlos en circos y en fiestas patronales en diferentes pueblos. Esta imagen, en donde vemos a un torito y amarran aquí a un cóndor, era una fiesta patronal, o es una fiesta patronal. Hay un libro que se llama Jaguar Fiesta, que de seguro alguno de sus familiares lo ha podido leer, y sería bonito también que les explique sobre esa primera novela que escribió José María Arguedas. Es peruana esa historia, esa novela. Muy bien, seguimos entonces. Y también se los caza. Entonces, los capturan para exhibirlos en circos, en fiestas patronales, y los cazan para usar sus plumas y otras partes del cuerpo. Esas son las amenazas que sufre el cóndor andino de las actividades humanas, ¿no? Dice, ¿cuáles son las formas de amenaza a los animales mencionados? Puedes escribir tu respuesta en tu cuaderno o en hoja de recurso. Responde, ¿por qué crees que los seres humanos realizamos estas actividades que amenazan a los animales? Lo vas a hacer de manera oral, ¿está bien? Lo que vamos a centrar nuestro trabajo son en los cuadros que ayer se publicaron. Pero esas son las formas humanas que amenazan a los animales mencionados, ¿verdad? Ya lo estamos conversando. Dice, los seres humanos nos relacionamos con el ambiente en el que vivimos, de él tomamos nuestros alimentos y los materiales para construir nuestras casas y confeccionar nuestra ropa. Por ejemplo, si vivimos cerca del mar, de un río o de un lago, lo que hay es peces. Nos dedicaremos a pescar para alimentarnos o venderemos el pescado para obtener dinero, con el que podremos comprar otros objetos de alimentos que necesitemos, ¿verdad? Y aquí vemos algunas fotos. Ahora sí, pero muchas veces nos olvidamos de que si pescamos sin parar, se pueden acabar algunas especies. Y más adelante no habrá nada para pescar. Además, las aves que se nutren de esos peces tampoco tendrán alimentos. Habrán visto algunas noticias de pelícanos que se van a los mercados a buscar comida. ¿Por qué? Porque pescamos sin parar, ¿verdad? Aquí te presentamos algunas formas de proteger a las especies amenazadas en nuestro país. Para evitar la pesca excesiva se han creado las vedas, que son periodos en los cuales está prohibido pescar algunas especies, para que éstas puedan crecer, desarrollarse y reproducirse. Si se pescan los peces pequeños, estos no llegarán a reproducirse y la especie terminará por desaparecer. Otra forma de proteger a las especies es para evitar el problema de la destrucción del ambiente por el corte o tala de árboles en los bosques. Ahora se reforesta. Esto significa que por cada árbol que se corta se siembra. El problema es que los árboles demoran bastante tiempo en crecer. Por este motivo, si se cortan muchos, los animales tendrían que buscar otro lugar donde vivir. Otra forma de evitar la destrucción del ambiente de los animales es la creación de áreas naturales protegidas, que son lugares tanto terrestres como marinos donde se protege a las diferentes especies de la flora y fauna de nuestro país. Ahí se permite a las personas realizar las actividades necesarias para satisfacer sus necesidades, siempre cuidando el ambiente y la vida de la flora y la fauna, ¿verdad? Ahora sí, hemos dicho, pesca excesiva de una especie, veda, ¿verdad? Tala de árboles, reforestar, pérdida del lugar de vida por minería, agricultura, ganadería, gas, ¿qué habíamos dicho? Creación de áreas naturales protegidas, ¿verdad? Entonces así hemos terminado de analizar la ficha que faltó ayer y ahora pasamos a resolver los cuadros. Vamos a revisarlos juntos conmigo en un siguiente video. Gracias por su atención.